Hola gente, ¿cómo están? Feliz año nuevo para todos ustedes. Ustedes van a estar viendo este video de los primeros días del 2025. Yo lo estoy grabando un 31 de diciembre como para cerrar el año del canal con un videito. Hoy vamos a ver el primer video de redes. Como yo les comenté en el video anterior, o creo que les comenté, lo último que vamos a ver en este curso de Linux es el tema de redes, pero hay una aclaración importante que creo que ya la hice, pero la vuelvo a hacer por si no vieron los videos anteriores. El tema redes es un mundo, es gigantesco. Es un tema que de hecho es una carrera universitaria completa. Así que imagínense que no puedo abarcar en este curso todo lo que hay sobre redes, pero voy a hacer un enfoque desde 000. De hecho, este video va a ser el redes parte 0, porque ni siquiera se puede considerar parte 1, y voy a hacer un caminito desde la nada misma hasta las cosas que usamos en el día a día en Linux de redes. Así que bueno, espero que les sirva, y si ven que falta algo, es lógico porque como les digo, redes es un mundo gigantesco y yo solo me voy a enfocar en las cosas que se usan en Linux en el día a día, por lo menos en mi día a día. Capaz que hay personas que tienen un puesto de trabajo más relacionado a redes y telecomunicaciones que usan muchas más herramientas de las que yo les voy a mostrar, pero bueno, yo soy administrador de sistemas, administro servidores y para administrar servidores los comandos y cuestiones de redes que necesito saber no son tantas, así que me voy a enfocar en esas. No la quiero hacer más larga porque si no se va a quedar muy largo el video, así que nada, arranquemos. Bien, este video, como les dije, es el redes parte 0. ¿Por qué parte 0? Porque nos vamos a enfocar en responder esta pregunta que está acá en pantalla. ¿Por qué las computadoras funcionan en binario? Todos hemos escuchado hablar de que las computadoras funcionan en binario, que son todos unos y ceros, pero ¿qué significa esto o por qué es así? ¿Por qué no trabaja con números decimales? ¿Por qué no funciona de una manera más legible para las personas? Bueno, tiene un porqué, no es un capricho, y lo vamos a ver en este video y lo vamos a responder. ¿Y qué tendrá que ver esto con redes? Bueno, la computadora trabaja con unos y ceros y justamente las redes lo que hacen es transferir entre distintos dispositivos estos unos y ceros. Entonces tenemos que entender por qué trabaja con unos y ceros y después entender cómo hace para transferir esos unos y ceros de un dispositivo a otro dispositivo. Así que arranquemos. Para entender esto tenemos que saber qué son los sistemas de numeración, porque dijimos que las computadoras funcionan con unos y ceros o en binario, y el binario es un sistema de numeración. ¿Y qué son los sistemas de numeración? Los sistemas de numeración son lo que dice ahí, o dicho más coloquialmente, es un conjunto de reglas y convenios y un grupo de símbolos que nos permiten contar. Es eso, o sea, así como tenemos el dibujito del 1, el dibujito del 2, o en el caso de los números romanos, la X, la Y, o sea, son símbolos y un conjunto de reglas que nos permiten contar. Eso es un sistema de numeración. Acá, bueno, los ejemplos, tenemos el romano, el decimal, binario, octal, hexadecimal. Por ahí estos últimos no los conocen tanto porque tienen aplicaciones más en el mundo de la informática y no tanto en el mundo del día a día de las personas, pero veamos algunos aspectos interesantes. Por ejemplo, el sistema de numeración romano lo que hace es darle valor a esos distintos símbolos, siempre valen lo mismo, y después forma los números haciendo sumas y restas de esos símbolos. En cambio, el decimal, que es el que usamos todos los días, tiene 10 símbolos, del 0 al 9, y el valor de los símbolos depende de la posición que ocupan en el número. No es que siempre valen lo mismo. Entonces el 5 vale 5 si está a la derecha, y si está en el segundo lugar vale 50, y si está en el tercero vale 500. Entonces la posición define el valor del símbolo. Lo mismo pasa con el binario, octal y hexadecimal. ¿Y por qué el decimal tiene 10 números, el binario tiene 2, el octal tiene 8 y el hexadecimal 16? Bueno, el decimal lo inventaron los árabes en el siglo 4 a.C. y le pusieron 10 símbolos porque tenían 10 dedos. Así de simple.
sea, les resultaba útil contar con los dedos, entonces pusieron 10 símbolos, uno por cada dedo. Y eso hasta el día de hoy lo usamos y sí que ha sido práctico y lo seguirá siendo. El binario, como su nombre lo indica, tiene dos dígitos, el 0 y el 1. Y después tenemos otros, el octal que tiene 8 y el hexadecimal que tiene 16, que si se fijan, en el hexadecimal se va desde el 0 hasta el 9 para los 10 primeros dígitos y después se usa A, B, C, D, E, F para ocupar los 6 siguientes. Entonces va del 0 a la F el hexadecimal. Ahora vamos a ver dónde se usan estas cosas. Se usan por todos lados, por eso es importante este video como introducción a las redes, porque en todo el mundo de redes vamos a ver cosas que están en octal, cosas que están en hexadecimal, cosas que están en binario. Vamos a manejar mucho estos distintos sistemas de numeración, así que es importante que los conozcan. Un ejemplo simple de hexadecimal, de dónde se puede encontrar. Si yo vengo, por ejemplo, acá al sitio de Infobae o cualquier sitio y me pongo a inspeccionar estos elementos, a ver el código fuente de esta página, vemos que, por ejemplo, el logo de Infobae, ustedes no sé si lo van a alcanzar a ver, pero acá al costado donde tiene los estilos, lo que le da color a las cosas y formas, todo lo que maneja la parte visual, lo que se llama CSS, o sea, CSS es el lenguaje con el que se le da estilo a una página web. Los desarrolladores web, cuando tienen que elegir los colores, una de las maneras de representar los colores es por su código hexadecimal. Y yo acá voy a poner la lupa para que ustedes lo vean. Y si se fijan acá, dice el borde del color del logo es una F, una A, una B, otra B, un 6 y un 7. Después el background de la página es FE, F4, todo eso son números hexadecimales. Dijimos que iban desde el 0 hasta la F. Y si se fijan acá, son todos valores que van desde el 0 hasta la F. ¿Y de dónde salen estos colores? Bueno, podemos ver, cerramos esto. Si yo acá en Google busco el código de colores hexadecimal, hay un montón de páginas donde están todos los colores, pero básicamente yo puedo agarrar y formar el color que quiera, y si me vengo hasta acá, me dice que en hexadecimal este color es el 8B1CD8. Entonces si yo pongo ese código en un sitio web, se va a ver exactamente como este color que tengo acá en la pantalla. Esa es una de muchísimas aplicaciones que tienen los números hexadecimales en el mundo de la computación, pero bueno, para que vean que sí se usan. Y después tenemos el octal, que dijimos que tiene 8 dígitos, 8 símbolos, que es desde el 0 hasta el 7. Y este lo hemos usado en videos anteriores. Yo les voy a mostrar claramente dónde lo usamos y ustedes se van a acordar. Abrimos una terminal, cd. Vengo acá tengo este archivo que es el archivo 1 y cuando vimos permisos, que esto si se acuerdan lo repasamos rapidísimo, eran los permisos del usuario propietario, los permisos del grupo propietario y los permisos de los demás. Nosotros los podíamos cambiar los permisos con sudo chmod y acá nosotros le podíamos poner numeritos. 777 es permisos totales para el usuario, para el grupo y para los demás. Por ejemplo, acá le podemos poner 775 o cualquier número entre el 0 y el 7. Cuando yo expliqué esto en el video de permisos, yo para no hacerles lío le dije que estaban en decimal porque todavía no quería introducir el tema del sistema de numeración octal, pero son en sistema de numeración octal. Esto nunca va a haber un 8 acá, o sea, ni un 9. Esto va del 0 al 7. Y si yo hago chmod 775 al archivo 1, pongo mi contraseña porque requiere privilegios elevados de este comando. Y si ahora vuelvo a hacer el ls-l para ver el archivo, vemos que los permisos pasaron de estar así a estar así. O sea, permisos totales para el usuario, permisos totales para el grupo y permisos de lectura y ejecución para los demás. Esto es una de las aplicaciones del sistema de numeración octal y hay muchas más, ya las vamos a ver. Pero bueno, ahí les mostré un ejemplo hexadecimal, un ejemplo octal para que vean que se usa. Y ahora van a entender por qué se usan estos dos sistemas que son tan prácticos. Vamos a cerrar esto y vamos a la próxima filmina. Acá tenemos la equivalencia entre el sistema decimal, binario, octal y hexadecimal. ¿Por qué dejamos afuera el romano? Porque el romano no
es posicional. Como les comenté anteriormente, todos estos, el valor de sus símbolos depende de la posición que ocupan. En cambio en el romano no, tienen un valor fijo que se suma y resta a los otros valores. Todos estos que son posicionales tienen esta equivalencia que, si se fijan en la tablita, es bastante fácil de entender cómo funciona. El 0 es lo mismo para todos, el 1 es lo mismo para todos, y después acá empieza a cambiar. En el decimal el número 2 es un 2, en el binario, como no tengo número 2, tengo que agregar un dígito más y pongo 1, 0. En el octal y hexadecimal no pasa nada. Bueno, y en el binario, ¿cómo se construye? Es 1, 0, 1, 1, siempre le voy aumentando el último valor. Y cuando llego a 1, aumento el del costado. 1, 1, acá 1, 1 no puedo aumentar más, entonces agrego un dígito más y todo lo demás en 0, 1, 0, 1, bueno, y así sucesivamente hasta llegar al valor 15, que es 1, 1, 1, 1. Bien, en octal dijimos que tenemos 8 dígitos, entonces 8 símbolos, perdón. Llegamos al símbolo número 7, que es el octavo, y después no puedo poner un 8, entonces tengo que poner 1, 0, 1, 1, 1, 2, y así hasta el 1, 7, después vendrá el 2, 0, 2, 1, y así sucesivamente. Y en el hexadecimal yo tengo 16 símbolos, entonces puedo llegar hasta el número 15 usando todos los símbolos del hexadecimal. ¿Y cómo se hace un 16? Bueno, un 16 es un 1 y un 0, así de simple. Y después va a ser 1, 1, 1, 2, así 1A, 1B, 1C, 1D, así secuencialmente vamos aumentando los números. ¿Qué tiene de interesante el sistema octal y el sistema hexadecimal con respecto al binario y por qué se usan en informática? Bueno, se usan porque el sistema octal yo puedo representar sus 8 símbolos con 3 dígitos binarios. O sea, si yo tengo 3 dígitos binarios, puedo representar cualquier símbolo del octal. Entonces, cuando yo ponía los permisos recién al archivo que yo le ponía 775, por detrás la computadora que maneja unos y ceros y que funciona en binario, lo que está mandando, por cada 7 está mandando 3 unos y por el 5 está mandando un 101. Pasa lo mismo con el hexadecimal. Para representar los 16 símbolos del hexadecimal necesito 4 dígitos binarios. Entonces, cuando en el código de color yo tenía F6AB, yo tenía la F, en realidad a la computadora lo que le llega son 4 unos, el 6 en realidad lo que le llega es un 0, porque lo completa acá 0, 1, 1, 0, y así. Para la B le llega un 10, 11, y así para representar todo lo que está hexadecimal internamente en la computadora como binario. Pero bien, hasta acá todo muy lindo, pero no hemos respondido la pregunta de por qué las computadoras funcionan en binario. Podrían funcionar perfectamente en decimal, o en hexadecimal, o en octal, o en lo que sea, pero ¿por qué funcionan en binario? Bueno, cuando llegó el momento de construir una computadora, de construir una máquina real, electrónica, con circuitos, dijeron, ¿qué sistema usamos? ¿Cuál es el más conveniente? Entonces, ¿cuál es el más conveniente? El que sea más barato de construir y el que sea más confiable. Así que es algo totalmente intuitivo. ¿Y qué es que sea confiable? Bueno, básicamente un sistema físico es confiable cuando la temperatura, el envejecimiento y la dispersión no lo afectan de manera contundente. ¿Qué son estos tres aspectos? Ya lo vamos a ver ahora con un ejemplo y se va a entender perfecto. Acá tenemos un ejemplo. Esto está sacado de mis apuntes de la facultad, primera semana de la materia Arquitectura de Computadoras en primer año de Ingeniería en Sistemas de Información acá en Argentina. Así que esto es un apunte viejísimo, pero me parece un ejemplo muy visual para que se nos grabe en la cabeza de por qué las computadoras funcionan en binario. Entonces, supongamos que yo quiero construir un aparato que me represente un número. Voy a construir un aparato que me representa un número en decimal y un aparato que me representa un número en binario. Para el binario yo tengo que representar el número 0 y el número 1. Y para el sistema decimal, para representar un número, tengo que poner los 10 símbolos, que es el 0, 1, 2, 3, 4 hasta el 9. Bien, ¿qué es este dibujo? Para los que no tienen conocimientos en electrónica, esto básicamente es, las líneas son cables, este más menos es una corriente, una pila o un enchufe, lo que sea.
Y acá tenemos esta llavecita, esta flechita, imagínenselo como una perilla que vamos girando y vamos conectando cada uno de estos puntitos. Y este círculo con una X es un foco. Entonces, ¿cómo funciona esto? Si la llavecita está en 0, el 0 no está conectado con nada, así que el foco está apagado. Si la llavecita está conectado con 1, la corriente viene por acá, pasa por esto, que es una resistencia, y llega y prende el foco. ¿Qué importancia tienen las resistencias en este gráfico? Bueno, las resistencias lo que hacen son como una represa de corriente. Hacen que toda la corriente que les llegan la frenan y dejan pasar solo una porción. Acá lo que se ha planteado en este sistema es que cada resistencia sea diferente para representar un número distinto. Es decir, que si yo pongo el 9, el foco se va a prender con mucha luz porque la resistencia no va a frenar casi nada. Y si yo pongo el 1, el foco se va a prender con muy poquita luz porque la resistencia va a frenar casi toda la corriente. Y así gradualmente para representar todos los numeritos. Entonces, dependiendo de la intensidad de luz del foco, yo voy a saber si estoy viendo un 9, un 8, un 7, un 6, un 5, un 4. Y si está apagado el foco es un 0. Ahora veamos este mismo circuito para representar el sistema binario, un número en binario. Solo tengo que representar un 0 o un 1. Y para el 0 es el foco apagado y para el 1 es el foco prendido con la intensidad que sea. No me interesa la intensidad, solo me interesa saber que está prendido. Analicemos el primero de los puntos que dijimos para ver cuál conviene más. Dijimos el costo. El costo es simplemente cuánto nos cuesta construir esto. Si yo quiero representar un número, acá yo tengo que sumar el precio del foquito, el precio de la resistencia y el precio del cable. Bien, claramente es más barato construir este que este. Ahora supongamos que yo quiero representar el número, no sé, el número 25. Para representar el número 25 yo necesito 5 de estos, uno al lado del otro, y 2 de estos, uno al lado del otro. O sea, uno que va a estar en 2 y al lado uno que va a estar en 5, de este que está a la escala izquierda, y con unos y ceros para representar el número 25. Ya vamos a ver cómo, pero créanme que se necesitan 5 dígitos en 1 y 0 para poder formar el 25. Voy a necesitar 5 de esto. Entonces saquemos las cuentas. Van a ser 5 foquitos, 5 resistencias, más el cable. Y acá voy a necesitar 2 para representar esto. Entonces van a ser 9 resistencias por el primero, más 9 son 18 resistencias y 2 focos. Hasta ahí parece que capaz, dependiendo del precio de los focos y las resistencias, puede que convenga uno el otro, pero mientras más grande es el número, este método se encarece muchísimo. O sea, son muchos más los componentes que necesito para manejar números con este sistema que con este. Hay una fórmula que está en los apuntes de la facultad que se puede calcular, pero créanme, no le vamos a dar complejidad al video, créanme que hay una fórmula matemática que lo respalda. Este es mucho más caro que este. Ahora veamos la segunda parte, la confiabilidad. Dijimos que la confiabilidad dependía de la temperatura, envejecimiento y dispersión. Básicamente, los componentes electrónicos cambian con el tiempo, con la temperatura y el envejecimiento hacen que no respondan de la misma manera que el día 1. Entonces ese foco con el tiempo va a alumbrar menos por el desgaste de los materiales, y entonces lo que hoy es un 7, capaz mañana me lo confundo con un 6 porque el foco está gastado y alumbra menos, entonces me puede generar un error. Y en cuanto a la dispersión, se refiere a qué tan fácil es para un fabricante hacer dos componentes exactamente iguales que respondan exactamente igual. Y la respuesta es que no es tan fácil. Los fabricantes, cuando entregan un componente, tienen un margen de dispersión que es como esto puede variar de un componente igual en un 2%. Entonces ese 2% de dispersión, de diferencia entre un componente y otro, puede hacer que lo que en un componente parece un 5 en el de al lado parezca un 6. Entonces no es muy confiable. En cambio, en el sistema binario lo que tenemos es muy simple. Es como hay luz o no hay luz. No importa si la luz alumbra mucho, si alumbra poco, si el cable está viejo, si está gastado y ahora alumbra menos, si la resistencia no funciona bien y deja pasar más corriente. Bueno, no importa. Mientras haya luz es un 1, si no hay luz es un 0.
claramente esto es un ejemplo, porque las computadoras no funcionan con resistencias y focos. Creo que ya se dieron cuenta antes de que se los aclare, pero es un ejemplo de cómo llevar un sistema de numeración a la electrónica tiene estos problemas y cómo elegir uno confiable. ¿Cómo se transmite estos unos y ceros en las computadoras? Bueno, cuando se trata de plaquetas electrónicas o de cables de red o de distintas cosas, una manera muy frecuente de transmitir unos y ceros es con pulsos de corriente. O sea, algo así parecido al código Morse es como... Pero bueno, diferente porque el código Morse eran pulsos sostenidos, esto no, esto es como corriente, no corriente, corriente, no corriente, no corriente, 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 corriente. Entonces cuando viene corriente es un 1, cuando no viene corriente es un 0. La fibra óptica, el cable de fibra óptica lo que transmite adentro es luz, son pulsos de luz, es luz, 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 oscuridad, luz, oscuridad, oscuridad, luz, luz y así. Entonces cuando hay oscuridad es un 0, cuando hay luz es un 1. Otra forma, los CDs de música que ustedes almacenaban información hace muchos años atrás, donde escuchaban a sus cantantes favoritos, si lo mirás con un microscópico, lo que tienen los CDs son como montañitas, tienen montañas y pocitos. Los pocitos son ceros, las montañitas son unos. Y lo que hacía el láser de la lectora de CD era ir leyendo esos montañitas, pocitos que se llaman pits y lands en inglés y la manera correcta de decirlo, pero es más entendible con pozos y montañitas. Cada montañita que leía era un 1 y cada pocito era un 0. Esa información después se convertía al audio correspondiente. ¿Por qué? Porque el audio es una onda, que esa onda se puede volver rectangular y transformarla en ceros y unos. Y 1 cuando la onda está arriba, 0 cuando la onda está abajo. Después eso lo transformas en ceros y unos. Esos 1 y 0 los grabas en montañitas y pocitos en un CD. Y después del otro lado hay un reproductor que con un láser va leyendo esos unos y ceros y reconstruye la onda y la expulsa por un parlante. Así funciona la grabación de música, muy a grosso modo, claramente es más complejo, pero así funciona. Y bueno, para ir redondeando con este video, que es una introducción a las redes, vamos a ver el concepto de bits y bytes. En el sistema binario dijimos que tenemos dos símbolos, el 0 y el 1. A esto se le conoce como dígitos binarios o bits. O sea, dígitos binarios no lo van a escuchar nunca, lo van a escuchar siempre como bits. Y acá tenemos un ejemplo, bueno, y un grupo de 8 bits recibe el nombre de octeto, que no lo van a escuchar nunca, o byte. Y acá queda claramente representado, tenemos un número con 8 dígitos binarios, donde cada uno es un bit y el conjunto de los 8 forman un byte. ¿Y cuántos números puedo representar con cada bit adicional que yo voy agregando en binario? Bueno, recién dijimos que el octal con 3 dígitos, con 3 bits, nos permitía representar 8 símbolos. El hexadecimal con 4 bits nos permitía representar 16 símbolos. Y esto se desprende de todas las potencias de 2, porque este 2 es por la cantidad de símbolos que tiene el sistema de numeración. Tiene el 0 y el 1, o sea, 2 símbolos. Con un solo bit, 2 a la 1 es igual a 2, yo puedo representar dos números, el 0 y el 1. Con 2 bits, yo puedo representar 4 números, desde el 0, 0 hasta el 1, 1, que si lo vemos en decimal es desde el 0 hasta el 3. Con 3 bits, yo puedo representar 8 símbolos, que es el octal, el sistema octal. Es desde el 0, 0 hasta el 1, 1, 1 y en decimal su equivalencia sería del 0 al 7. Y así, con 4, 16, con 5, 32, y si se fijan estos números seguro les resultan familiares. ¿Por qué? Porque se usan en todo en la informática, porque como las computadoras y todos los componentes electrónicos están en binario, todos los números que se manejan en las computadoras son de estas potencias de 2. Entonces por eso las memorias que uno compra son de 512 MB de RAM hace mucho, ahora ya estamos en gigas, 128 GB, 64 GB, 32 GB, un disco de 128 teras, o sea, 128 teras es una locura, son 128 GB, ojalá tuviese un disco de 128 teras. Pero bueno, todo esto son potencias de 2, que básicamente es cuántos números puedo representar con esa cantidad de bits en binario. Esto por ahí a ustedes les parece que no tiene mucho que ver con redes, pero
hay un concepto en redes que es sumamente importante y de lo que más se usa, que es la dirección IP de un dispositivo, que ya en el próximo video, cuando veamos la parte 1 de redes, vamos a ver que es una dirección IP, pero básicamente es como el DNI de un dispositivo. O sea, si yo quiero comunicarme con un dispositivo, o con una página web, o con lo que sea, yo tengo que ir a buscar a ese dispositivo por su dirección IP. Y su dirección IP, si buscamos en Wikipedia, la dirección IP es algo como esto que está acá, y está compuesta por 4 bytes. 4 bytes, acuérdense, un byte son 8 bits, y 8 bits son 8 números en binario. Entonces son estos 4 bytes separados por un puntito. Acá están expresados en decimal, 172.16.254.1. Y estos números van del 0 al 255. ¿Por qué? Por lo que vimos recién en la presentación. Con 8 bits yo puedo representar 256 números, es decir, desde el 0 hasta el 255, que es justamente lo que usa la dirección IP. Entonces acá están convertidos en binario. Mira, pues acá dice lo mismo, un byte, 8 bits, y vemos cómo están convertidos los 4 números decimales a binario con sus respectivos bytes, y que van desde 0 a 255. Acá si se fijan, este es el 254, que son todos unos y un 0. Solamente puedo incrementar un 1 más este número a que sean todos unos, y ahí tendríamos un 255. Así que bueno, yo creo que ya con esto vamos a ir finalizando. Sí, les deseo un excelente comienzo de año. Estudien, aprovechen el año para aprender un montón de cosas nuevas. Yo voy a intentar hacer videos más seguidos, por ahí se me complica, pero bueno. Y nada, gente, como siempre les agradezco a toda la gente que apoya el canal, son un montón, cada vez son más, dejan comentarios con mucha buena onda, me caen genial, me hacen muy feliz, así que feliz año para todos. Nos estamos viendo en el próximo. Chau, chau.